David restituye las tierras de Saúl a Mefiboset. Es el tema de ahora, ¿verdad? Si el tema pasado estábamos hablando de el accidente de Mefiboset, de esta historia que está en Segunda de Samuel, capítulo 9, donde habla de la bondad de David hacia Mefiboset. Mefiboset era el nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, con quien David había hecho un pacto. Y a causa de ese pacto está ese pasaje bíblico, ¿verdad? A causa de ese pacto que había hecho el rey David con su amigo Mefiboset, que le iba a cuidar de su descendencia, si él moría en la guerra o por los enemigos, que él se iba a encargar. Uno al otro hicieron un pacto. Si yo muero, tú te encargas de mi descendencia. Si tú mueres, yo me encargo de tu descendencia. Bueno, cumpliendo ese pacto, es acá, nos habla segunda de Samuel 9, ¿verdad? A causa de ese pacto, ¿verdad? Bueno, entonces, el tema de ahora es, el tema pasado ya había comenzado, este estudio es la mitad, ahorita estamos en la otra mitad. Ahora vamos a ver cómo es que después de que él lo trae a la mesa al hijo de Jonatán, por causa del pacto que hizo con Jonatán, trae a Mefiboset al palacio del rey cuando ya estaba como rey el rey David, ¿verdad? Entonces, después de que David estaba en la cima política, militarmente, económicamente, espiritualmente faltaba algo para que se completara su reino, para que tuviera toda la gloria. ¿Y qué es lo que le faltaba? Bueno, traerse el arca del pacto a Jerusalén. Y cuando se la trae, ahí es como la cereza del pastel, ¿verdad? Con eso termina y ya está en la cima. Y después de que trabajó tanto militarmente, políticamente, económicamente, espiritualmente, entonces David agarra un descanso, se relaja y en ese descanso, en ese tiempo de descanso, de relajo, de tranquilizarse, de empezar a disfrutar del fruto de su trabajo y de la misericordia de Dios que le había dado a él, se recuerda del pacto que había hecho con Jonatán. Jonatán, quien murió, quien le había dicho que si él moría le iba a cuidar de su descendencia. Entonces manda a buscar a Siba, quien fue un viejo criado de Saúl. Parece que este Siba tenía contacto con los que habían quedado del rey, trabajaba con el rey Saúl y tenía contacto, entonces manda a traerlo y le pregunta a él que si había alguien de la descendencia de Saúl para quien haga misericordia. Y él le dice que sí, que había uno, pero le aclara, pero está inválido. O sea, en otras palabras, está inválido, no puede estar a la mesa del rey. No, este Siba no era muy bueno, no era muy bueno, ¿verdad? Pero bueno, leamos aquí. Segunda de Samuel 9. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu señor, eres el hijo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. O sea, le recuerda, pero está lisiado de los pies. Bueno, después de allí, este, uh, el rey lo manda llamar a pesar de su defecto, a pesar de todo lo que había pasado y como había quedado, a pesar de todo eso, el rey David le dice, tráelo, tráelo. Por encima de los protocolos estaba ese pacto con su amigo Jonathan. Estaba por encima de cualquier protocolo, de cualquier que dirán, de cualquiera. El pacto aquí es lo importante. Mira, amigo, amiga, hermano, hermana, el pacto de Dios para con nosotros está por encima de tu pecado. Dime qué pecado estás, dime en qué pecado estás. En el peor que estés, Dios te manda a llamar, el rey te manda a llamar y él te manda a traer y te quiere sacar de lo de bar, de aquel lugar de miseria, te quiere traer. Y por encima de lo que hayas hecho, dime qué hiciste, dime cuál es tu pecado, qué es lo más bajo que has hecho. Un asesinato, una violación, drogas, narcocapo, lo que seas, no importa, a Dios no le importa. Dios, el pacto de Dios con Abraham, que Abraham le dio un pacto con Abraham para su hijo Jacob, que le cambió
por nombre de Israel, estaba por encima de todo, y a ese pacto Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Entonces hoy en día dice que todos los que creemos en ese pacto en Dios nos es contada por justicia. Nosotros estamos como Mefiboset, y ese pacto que Dios tiene para con, no solo para con Abraham, sino para con todos los que creen. Hoy en día ya no es solo para con Israel, sino todos los que creen. Ese pacto Dios nos cuenta como justicia y está sobre de cualquier cosa, cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu pecado. Así pasó. El rey lo mandó llamar, aún a pesar de que estaba lisiado y que estaba prohibido que los lisiados y los que estuvieran a la mesa del rey. Allí en 2 Samuel 9, del 4 al 7 dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo, aquí está tu señor, he aquí tu servidor, ¿verdad? A pesar de todo, llegó, lo mandó traer el rey a palacio, ¿verdad? Pero Mefiboset no solo estaba lisiado de los pies, sino de la mente también. Estaba lisiado de tal manera que se miraba, tenía muchos defectos de conmiseración. Está muy conmiserado. Tenía mucha conmiseración en su vida, en su mente. Él se sentía una basura, se sentía un perro muerto. Así se sentía él. Y él mismo le dijo al rey David. Segunda de Samuel 9:8 nos dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjense cómo se sentía peor que un perro, se sentía un perro muerto. Un león muerto, ¿para qué sirve? Para nada. Un rey muerto, ¿para qué sirve? Para nada. Un perro muerto, menos, ¿para qué sirve? Para nada. Así se consideraba. Hoy en día los perritos tienen sus casitas, sus juguetes, masajitas particulares. ¿Qué tanto tienen? Los tratan a veces hasta mejor que sus hijos, ¿verdad? Hoy en día. En aquellos tiempos los perros estaban en la calle y comían comida de la calle. O sea, como ratas, ¿sí? O sea, así se sentía, y peor aún, se rebajó el más. Pero el rey lo mandó llamar y lo devuelve las tierras de Saúl, ¿verdad? Aún a pesar de su invalidez física y su invalidez mental. Le devuelve las tierras y le dijo David: no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a la mesa con él. Parece que Mefiboset no conocía del pacto de su padre con Saúl, su relación con Saúl, ya que era una relación clandestina. Hay que recordar que a escondidas se veían porque el rey estaba vigilándolo, estaba buscando a David, y sabía que su hijo era muy amigo. Parece que lo tenía vigilado y era clandestina esa relación. Entonces parece que no sabía de ese pacto que tenía. Y también tenía temor porque Mefiboset, le correspondía el reinado. Él nació para ser un rey. Era un príncipe y un rey. Pero a causa de que la desgracia que le había pasado, a causa de esa desgracia, él no tenía derecho a nada, ¿verdad? Es que para entender las vidas presentes, primero hay que entender las vidas pasadas. Hay que ver qué es lo que pasaba con Mefiboset. En un solo día perdió, como ya lo habíamos visto en el estudio pasado,
perdió todo, perdió, se murió su abuelo que era el rey, su papá que era el príncipe, y por consiguiente el reino se perdió, y por consiguiente él salió huyendo, porque cuando un rey se posesionaba se posesionaba de un pueblo, de un reino, lo primero que hacía es que mandaba a matar toda la descendencia, porque era un peligro que alguien lo pusiera como rey, un descendiente. Entonces era un descendiente de Saúl el rey y del príncipe que era Jonatán. A él le correspondía, entonces por eso es que estaba huyendo. Entonces en un día se muere su papá, el rey, su abuelo el rey, su papá el príncipe, y el reino y la economía, no hay economía, y para acabarla de amolar queda lisiado. Segunda de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad, cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces Mefiboset queda lisiado, entonces queda huyendo y todo, y le dice al rey, piensa que el rey se está burlando, incluso cuando van por ahí asustado, piensa que lo van a matar. Entonces le dice al rey, mira, ya no te preocupes por mí, tienes tantas cosas que hacer, ¿por qué te preocupas por este perro muerto? Ya no me mates, mira, ocúpate de tus cosas, yo no soy nada, no peligro para ti. Pero era lo que tenía en su mente. Pero David tenía ese pacto que había hecho con Jonatán, y le iba a restituir todo, ¿verdad? Entonces terminó Mefiboset en Lodebar, y Lodebar quiere decir tierra sin pastos, era una tierra árida, seca, olvidada, donde nadie quería estar ahí. Por eso es que ahí nada más iban los endeudados, los que estaban huyendo, los que tenían muchos defectos físicos, que no, de los desechados de la sociedad. Ahí estaban. ¿Por qué? Porque ahí no peligraban, ahí nadie quería estar, ahí estaban olvidados. Ay, que se queden. Nadie los perseguía ahí, ¿verdad? Entonces, lo peor con Mefiboset es que allí quería estar, en Lodebar. Le encantaba Lodebar. Se puso cómodo. Hoy en día mucha gente está en Lodebar. Ahí está. Está con la maquinación, allí están cómodos, se sienten cómodos, les encanta, se acomodan en ese lugar. Ahí estaba con Maquir, incluso estaba hasta de arrimado, no tenía ni casa, pero él estaba muy cómodo. ¿Por qué? Porque estar en Lodebar no hay necesidad de trabajar, ni trabajo, estoy bien cómodo aquí. Cualquier cosita que hago bien, me la aplauden, ¿verdad? Aquí estoy vendiendo lástima, doy lástima y me dan dinero. Me dan ropa, y no tengo necesidad que hacer nada. No tengo obligaciones. Doy nada, lo único que tengo que hacer es conmiserarme. Y entre más lástima y más conmiseración de más ayuda recibo, ¿verdad? No tengo que hacer nada, no. Mucha gente está ahí. Incluso esto le pasa mucho a la mujer, porque la mujer es emocional. Y la mujer le encanta, incluso hay viejas a veces, yo he visto señoras viejitas que se ponen, viejitas, no viejas, que se ponen a decir, no, fíjese que mi dolor, oh no, y el mío, mi dolor, y no, fíjese que aquí mis piernas, oh, a mí mis manos, ay no, mire, a mí me pasó esto, ay, como que echan competencias a ver cuál está en peor condición. De veras, yo he escuchado, he ido a lugares de miseria, de sufrimiento, yo he ido, y pues, como ves, una vez a mi mamá, fuimos con una señora muy pobre, se le acaba de morir su marido, muy mal, pues, ¿cómo ve, comadre? Mire cómo estoy, o sea, como diciéndole, conduélase de mí, díganme, denme, reciba, o sea, y no, es lo de Bar, Dios no quiere que estemos ahí, Dios nos quiere sacar de ahí lo sacó el rey David, ¿verdad? Entonces Dios nos llama, y nos llama para que comamos y para que cenamos con él. Apocalipsis 3:20 nos habla a nosotros, nos dice, Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso quiere Dios contigo en la miseria que según tú crees que estás. Ahí te quiere sacar del pecado, fuiste víctima o fuiste victimario, como quiera. Dios te quiere sacar de ahí. De ahí sacó a Mefiboset. De esta historia, Mefiboset somos nosotros, la humanidad. El rey es el Señor que nos quiere. Lodebar es el mundo, la miseria, aquel lugar donde ya sea por el daño que hicimos o que nos hicieron, nos quiere sacar Dios, ¿verdad? Entonces, ahora,
la iglesia, ya cuando venimos a ser parte de la iglesia, ya creímos al Señor, ya nos arrepentimos, ya nos bautizamos en el nombre de Jesús, ya tenemos salvación, se supone que ya estamos fuera de Lodebar. Entonces debemos de comportarnos como un príncipe que vino a la mesa del rey y que come a la mesa del rey, que está bien rasuradito, bien bañadito y que la gracia del Señor está con él. Así debemos de comportarnos la iglesia a ti. Te estoy hablando a ti, hermano, hermana. Entonces debes de cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir. Romanos 6, 3 al 14 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son los malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así Dios quiere que andemos en nueva vida, que salgamos de nuestro Lodebar. Cada quien tenemos nuestro Lodebar, ¿verdad? Pero en Mefiboset quedó una reserva de Lodebar. Vivió, recibió ese regalo de gracia, estuvo con el rey, y tanto estuvo con el rey que se rasuró, se arregló y parecía uno de los príncipes. Cuando estaba sentado en la mesa del rey, sus pies los tenía, estaba lisiado, lo llevaban tal vez arrastrando, tal vez le hicieron algo, como era un príncipe, le hicieron algo tal vez para que pudiera caminar. Se sentó y cuando venía caminando llegaba, pues sí, parecía un lisiado, pero cuando se sentaba a la mesa del rey estaba un manto, y ese manto le tapaba los pies, y estaba al lado de los príncipes, los hijos del rey, pero como ese manto le cubría los pies, parecía uno de los príncipes. Ese manto es la gracia del Señor. Cuando estás bajo la gracia del Señor, te cubre tu pecado, te cubre tu deficiencia, y estás como un príncipe, ¿verdad? Así estaba él. Entonces, tanto estuvo ahí que ya medio le cambió su mentalidad, pero le quedó una reserva. Le quedó una reserva de tal manera que cuando este Absalón sublevó el reino a David, y salió corriendo David, por no querer, no porque le tenía miedo, sino que no quiso matar a su hijo. Entonces se fue, y Mefiboset se quedó ahí. Y después de que se quedó ahí, Mefiboset, después, Absalón murió en la guerra. Los hombres de David lo mataron porque se sublevó contra él. Y regresó. Ves que Absalón era un gatito queriendo pelear con el león, con el rey David. Perdió, ya tuvo que regresar a palacio el rey David. Entonces cuando regresó, va con Mefiboset y le dice: hey, ¿por qué no te fuiste conmigo? Entonces, fíjense lo que le dice Mefiboset. Eso está en 2 Samuel 19, desde el 24. Todavía le quedó una reserva, aunque ya había estado con el rey, ya se había transformado y había recibido la gracia del rey y había entendido la misericordia del rey, ya había cambiado su mentalidad, pero le quedó una reserva. Y le pregunta el rey David: ¿por qué no viniste conmigo? Segunda de Samuel 19, 24, no sé si es el correcto. Segunda de Samuel 19, 24. Acá es 19. 19. Ok, sí, en el 24 dice: y dijo
dice el 24, dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Luego que vino el rey a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Fíjense lo que le respondió. Dice, y él respondió, Señor mío, mi siervo me engañó. Eso es válido. Sí, lo engañó Siba. Le dijo a Siba, que era su criado, enalbárdame un burro para ir con el Señor. Le dijo, sí, está bien, fue, pero lo dejó ahí. Era el que le ayudaba, que le tenía a todos sus criados. Ahí lo dejó abandonado y ya se fue solo. Eso era válido. Pero después dice, el Señor, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey porque tu siervo es cojo. Ahí le dice a David, es que tu siervo soy cojo. Le quiso vender miseria, conmiseración. Es que soy cojo. Pero David, allí, él se quiso hacer la víctima. Entonces ahí David le dijo, no, mira, sabes de que ya basta de tanto palabrerío. He decidido darle las tierras a ti y a Mefiboset, a ti y a Siba. Van a ser para los dos. Le dijo, es que tú todavía sigues con esa mente de conmiseración, ¿verdad? Lo dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como una... Bueno, y después, espérame, acá dice, en Albarda, dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que te bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, tú pusiste tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, fíjate lo que le dijo David, le dijo, ¿para qué más palabrerío? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Le dijo, ya las tierras va a ser para los dos. Pero fíjense lo que le dijo, Mefiboset se dio cuenta de su mente, esa conmiseración que tenía, esa mente pobre. Entonces dijo, ya la voy a quitar. Entonces dijo, yo la quito. Entonces dice Mefiboset, le dijo al rey, deja que él las tome todas, deja que Siba, pues que mi señor, el rey, ha vuelto en paz a tu casa. Entonces dijo, no hombre, ya deja eso. Él decidió despojarse de todo, dijo, que las tierras se queden con él. A fin de cuentas ya regresó mi rey y yo voy a estar a la mesa con mi rey. Todos los días tú lo has dicho y voy a permanecer contigo. Mi rey, yo voy a estar con mi rey, entonces que las tierras se quede con él. A fin de cuentas me daban problemas. Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, ya no importa lo que tú me des, sino lo que tú quieres para mí. Eso es lo que importaba, ¿verdad? Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Saúl decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. También Saúl decía, el que tiene esposa sea como si no la tuviere, y el que disfruta de los bienes de este mundo haga como si no lo disfruta. En otras palabras, la presencia del Señor te basta y te sobra.